Imagina que el tiempo no es una línea firme e inquebrantable, sino un tejido frágil, lleno de costuras invisibles que pueden abrirse sin previo aviso. Imagina que un simple descuido, una estación equivocada o un sueño demasiado real pueden convertirse en una grieta por la que el futuro y el pasado se cuelan sin pedir permiso. Lo normal se convierte en imposible y lo que creíamos conocer del tiempo se rompe como cristal bajo presión. A lo largo de la historia, personas comunes han vivido experiencias que la ciencia aún no logra explicar, desapariciones imposibles o apariciones fuera de lugar, casos reales, documentados, registrados por familiares, policías o simples testigos que jamás olvidaron lo que vieron. Lo que estás a punto de escuchar no son teorías ni inventos de ficción, sino los relatos más inquietantes que desafían el orden del tiempo. Si te apasionan estas historias y quieres seguir explorando conmigo cada rincón del misterio y del tiempo, apoya este vídeo con un like y suscríbete ahora mismo a Crononautas, porque lo que viene te va a sacudir. Ajusta tu percepción, afila tu curiosidad y mantente atento a cada detalle, porque en este viaje nada es casual. Comenzamos. Número 12. La transmisión radial de 1977, donde una voz aseguró venir del futuro. En la tarde del 26 de noviembre de 1977, millones de televisores en el sur del Reino Unido recibieron una interferencia inesperada. No hubo corte de señal ni alerta previa. Las imágenes siguieron transmitiéndose, pero el sonido cambió por completo. Lo que debía ser el noticiario de Southern Television se convirtió en algo que hoy sigue siendo uno de los eventos más desconcertantes de la historia de las telecomunicaciones. Durante casi 6 minutos, una voz grave, metálica y profundamente serena habló sobre la humanidad, la guerra y el futuro. Lo inquietante es que nadie nunca logró rastrear su origen. Las autoridades lo intentaron durante años. Aún no hay respuesta. La transmisión comenzó con un temblor en el audio. Los espectadores creyeron que era una falla técnica hasta que escucharon claramente las primeras palabras. Esta es la voz de Ashtar, representante de la Confederación Intergaláctica. Hablamos a ustedes desde un futuro en el que la humanidad debe elegir su destino. La voz no pertenecía al presentador. No pertenecía a ningún ser humano conocido. No sonaba editada, no era radio pirata convencional. Era firme, pausada, con una cadencia que parecía calculada para ser comprendida sin importar idioma o acento. Miles de llamadas se registraron en minutos. Gente asustada, otros fascinados, algunos en silencio intentando entender. La voz continuó hablando, advirtiendo sobre un peligro inminente, sobre decisiones globales que afectarían siglos aún no transitados. Habló de guerras que todavía no habían comenzado, de crisis climáticas que en 1977 parecían ciencia ficción. Mencionó un concepto que en aquel entonces apenas existía en conversaciones científicas: calentamiento global. Afirmó que si la humanidad no cambiaba su rumbo, los océanos reclamarían tierras enteras y la atmósfera se volvería un enemigo invisible. Décadas después, esa frase sería citada en foros de divulgación y análisis como una advertencia adelantada a la realidad. Los ingenieros de la cadena intentaron recuperar el audio original sin éxito. La señal estaba intervenida en origen, no en antenas domésticas. Era como si alguien hubiera insertado la transmisión directamente en la columna vertebral de la red televisiva. No había repetidores alterados ni equipos manipulados. El audio apareció y desapareció sin dejar huella. Cuando la transmisión terminó, el presentador continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. No escuchó la interferencia. Solo el público la escuchó. Los periódicos de la semana siguiente lo llamaron la voz fantasma, el mensaje imposible, transmisión desde ninguna parte. Hubo investigaciones estatales, informes técnicos, entrevistas a televidentes. Ninguna teoría fue definitiva. Algunos sugirieron que se trató de un grupo hacker primitivo, pero nunca se demostró. Otros afirmaron que pudo ser un fenómeno atmosférico capaz de transportar señales provenientes de otro punto del tiempo.
Una minoría insistió en que fue un mensaje real del futuro, tal vez enviado para advertirnos antes de que ciertos eventos sucedieran. Y existe un detalle que pocos conocen. Una copia original del audio, almacenada en cinta magnética, presenta anomalías en la frecuencia. Como si la voz estuviera compuesta por múltiples ondas solapadas, algo imposible con la tecnología de 1977. La pregunta sigue viva casi 50 años después. Si aquella voz no pertenecía al presente, ¿de dónde vino? ¿Y por qué su mensaje parecía describir problemas que hoy enfrentamos con exactitud casi quirúrgica? Tal vez aquel día el tiempo no miró hacia adelante, sino que nos devolvió un eco de nuestro propio futuro. Tal vez el aviso llegó, pero no supimos escucharlo. Porque si una transmisión pudo atravesar décadas para advertirnos, el caso que viene a continuación nos enfrenta a algo aún más extraño y personal. Número 11. La mujer que apareció en una lista de pasajeros 20 años antes del vuelo. En 1983, la aerolínea Pan World preparaba un vuelo comercial desde Buenos Aires hacia Madrid. Un vuelo común, con 214 pasajeros registrados. Entre los documentos archivados quedó una lista de nombres impresa, sellada y almacenada en la hemeroteca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Años después, en 2003, un historiador aeronáutico llamado Luis Medina revisaba esos registros para un trabajo académico. Nada fuera de lo normal, hasta que encontró un detalle que congeló la sangre a cualquiera que lo haya visto desde entonces. Entre los pasajeros del vuelo figuraba el nombre de una mujer, María Celeste, con número de pasaporte, asiento asignado y firma. Todo correcto, legal y verificable. El problema era simple y aterrador. María Celeste no había nacido aún en 1983. Su partida de nacimiento indica 1994. Pensando en un error de archivo, Medina rastreó el número de pasaporte. La base de datos moderna confirmó que el documento existía, sí, pero emitido en 2012, casi 30 años después del vuelo. Revisó la lista original. El número coincidía, la firma también. Era idéntica, demasiado idéntica. Cuando se comparó con papeles actuales, la caligrafía era la misma, incluyendo la ligera inclinación a la derecha y un punto característico sobre la I. ¿Cómo una firma del futuro pudo aparecer en un registro del pasado? El caso se volvió más inquietante cuando Medina contactó a la mujer. María Celeste, entonces de 19 años, aseguró no conocer nada del asunto. Nunca había viajado a Madrid. Nunca había estado en un aeropuerto en los 80 porque, simplemente, no existía. Pero durante la entrevista mencionó un detalle que heló al investigador. Llevaba un diario personal donde escribía sueños recurrentes desde niña. Uno de ellos se repetía cada pocos meses. Siempre el mismo escenario. Ella sentada en un avión, de noche, escuchando un motor grave, mientras sostenía un billete amarillo con su nombre y el número de asiento 24B, el mismo asiento que figuraba en la lista de 1983. Intrigada, María pidió ver la copia original del registro. Al sostenerla, sintió un mareo fugaz, como si hubiera recordado algo sin haberlo vivido. Se llevó la mano al pecho, respiró hondo y murmuró: «Esto ya lo viví, pero no sé cuándo». Ninguna explicación lógica satisfizo a los especialistas. Algunos propusieron fraude documental, pero los análisis demostraron que el papel, la tinta y los sellos pertenecían efectivamente a 1983. Otros hablaron de identidad duplicada, pero los registros migratorios no mostraban ninguna María Celeste viajando en ese año. Nada cuadraba, nada tenía sentido. Un dato final alimentó el misterio. En 2017, María planeaba por primera vez viajar a Europa. Su madre compró sus billetes. ¿El número de asiento asignado de forma automática por el sistema? 24B. La aerolínea confirmó que fue aleatorio. María nunca pidió un número específico. El vuelo era nocturno, como en sus sueños. Al ver la tarjeta de embarque, rompió a llorar. No embarcó. Tenía miedo de cumplir un destino escrito antes de nacer. Hay quienes creen que María Celeste es víctima.
o protagonista de un cruce temporal documental, donde registros del futuro filtraron información hacia el pasado. Otros sostienen que se trata de un evento circular en el tiempo, donde ella terminará viajando algún día, y su presencia ya quedó registrada décadas antes. Un destino pendiente, una huella anticipada, una marca del tiempo que aún no ha ocurrido, pero ya fue anotada. ¿Puede el futuro filtrarse en archivos viejos como tinta que se derrama hacia atrás? ¿Estamos ante una paradoja administrativa en la que la historia recuerda lo que aún no pasó? Quizá María no escapó del vuelo, quizá solo lo retrasó. Porque si una persona puede existir en papeles antes de existir en el mundo, el caso que vamos a ver ahora nos llevará a una situación aún más desconcertante. Número 10. La mujer que desapareció durante 18 minutos, pero despertó 2 días en el futuro. En el verano de 1999, Estela, empleada administrativa en Texas, salió de su oficina a las 14:02 para comprar un café en la esquina, como hacía todos los días. Las cámaras de seguridad del edificio la registraron caminando por el pasillo, presionando el botón del ascensor y saliendo por la puerta principal. Nada fuera de lo normal. Pero al revisar posteriormente la grabación, hubo un detalle imposible. Estela se desvaneció cuadro por cuadro en un punto donde no había esquinas ni obstáculos. Un segundo estaba caminando. Al siguiente simplemente ya no estaba. Como si hubiera atravesado una pared invisible, como si el tiempo la hubiera absorbido. Sus compañeros creyeron que salió por otra puerta, o tuvo un mareo, y volvió a casa. Pero no era así. Su familia denunció la desaparición horas después. La policía revisó cámaras, calles, hospitales. No había rastro. Estela había dejado su bolso sobre la mesa, su móvil cargando y las llaves en el llavero. Nada indicaba que planeaba irse. Su nombre fue emitido en radios locales, se imprimieron carteles, vecinos hicieron búsquedas nocturnas. Pero la mujer parecía tragada por el aire. Hasta que, 48 horas después, apareció de pie en su cocina como si hubiera entrado allí hacía apenas segundos. Llevaba la misma ropa, la misma pulsera, pero los exámenes médicos revelaron algo imposible. No había comido ni bebido en 2 días, y aún así su estado fisiológico era el de alguien perfectamente hidratado, como si esos días no hubieran existido para su cuerpo. Cuando su familia preguntó dónde había estado, ella respondió confundida. Solo fui por café. ¿Por qué me miran así? Estela juraba que habían pasado 18 minutos, no 48 horas. Recordaba salir del edificio, caminar hacia la cafetería y sentir un sonido parecido a un zumbido grave, como si el ambiente vibrara. Después, todo fue blanco durante un instante. Cuando parpadeó, estaba frente a su nevera. Su reloj marcaba las 14:20, pero el calendario había avanzado 2 días completos. Lo supo solo porque su hija, llorando, le mostró los carteles de búsqueda con su rostro. La policía interrogó a Estela repetidas veces. Buscaron lesiones, drogas, amnesia. Nada, ni un golpe, ni toxinas, ni estrés extremo. Estaba consciente, lúcida, orientada en tiempo y espacio, salvo por el detalle de no haber vivido 2 días de su propia existencia. Las cámaras confirmaron que desapareció en un salto abrupto. Científicos forenses analizaron el metraje en busca de edición. No había cortes ni manipulación. Simplemente se desvaneció. Con los años, investigadores del fenómeno sugirieron hipótesis inquietantes. Una posibilidad es que Estela experimentó un lapso temporal invertido, en el que su conciencia atravesó un intervalo que su cuerpo no registró. Otra, más atrevida, apunta a una microfisura espacio-temporal, un pliegue que la sacó momentáneamente de nuestra línea. Sin alimento, sin desgaste corporal, como si hubiese estado en pausa. O incluso, como proponen algunos físicos teóricos, que Estela fue desplazada 2 días en el futuro, saltando el tiempo como quien adelantara una película. Pero lo que más aterra es el detalle final que Estela confesó solo una vez, bajo hipnosis ligera.
Dijo haber visto figuras en el brillo blanco, lejos, como sombras humanas que no caminaban, sino que flotaban. 3 siluetas inmóviles mirándola, y una, profunda, distante, que pronunció algo que ella aún escucha en sueños. Todavía no eres quien serás. ¿A dónde fue Estela durante esas 48 horas que nunca existieron para ella? ¿Por qué volvió exactamente del mismo modo en que desapareció? ¿Y quién o qué estaba observándola desde ese lugar fuera del tiempo? Si estas historias te inquietan tanto como a nosotros, deja tu like y suscríbete a Crononautas, porque aún quedan casos que desafían lo que creemos saber sobre el tiempo, la conciencia y la realidad. Porque si alguien puede perder 2 días sin vivirlos, el siguiente caso nos llevará a un misterio aún más perturbador. Número 9. El niño que asegura recordar una vida futura donde la Tierra ya no tiene luna. En 2007, en Bournemouth, nació Oliver, un niño completamente normal a ojos de cualquiera. Nada en su infancia temprana llamó la atención hasta que cumplió 4 años. Una noche, mientras cenaban, Oliver miró por la ventana y preguntó a su madre con tono extrañado: ¿Por qué la luna está allí? ¿Cuándo va a desaparecer? La familia rió pensando que era imaginación infantil, pero los comentarios siguieron. Con el tiempo, el niño comenzó a relatar con detalle una vida que, según él, ya había vivido en el futuro. Una vida donde la luna ya no existía en el cielo y donde la humanidad se adaptaba a un planeta distinto. Cuando le preguntaban cómo sabía eso, Oliver hablaba con una claridad inquietante para su edad. Decía haber sido mayor, casi adulto, trabajando como ingeniero de luz, en un mundo donde el cielo era oscuro incluso de día y donde los mares se habían retirado dejando costas irregulares, desérticas. Aseguraba que la luna se rompió, dividida en fragmentos que dieron vueltas alrededor de la Tierra, como un anillo brillante antes de dispersarse en el espacio. Con apenas 6 años, describía fenómenos astronómicos reales, como mareas alteradas, estaciones desestabilizadas y noches tan negras que las ciudades construían torres gigantes con focos permanentes para evitar la oscuridad total. Detalles imposibles para un niño sin acceso al vocabulario científico necesario. Los padres comenzaron a registrar sus palabras. En una grabación, Oliver dice con voz seria: «Recuerdo que la luna se fue cuando yo ya había vivido 20 veranos. No había estrellas algunos días. El cielo tenía un color triste». Nadie podía explicar cómo un niño podía relatar cambios climáticos globales, mencionar medidas de emergencia energética o hablar de migraciones masivas hacia zonas polares. Aún más extraño, Oliver dibujaba ciudades con puentes flotantes, como suspendidos por campos de luz, y autopistas elevadas sobre lo que parecía un planeta distinto. En sus sueños, según contaba su madre, lloraba pidiendo volver a 2087, como si ese año fuera un hogar perdido. Intrigados, los padres consultaron psicólogos. Uno de ellos afirmó que no había signos de fantasía descontrolada ni confabulación. Oliver no inventaba historias al azar, respondía preguntas sobre su vida futura con consistencia total, siempre igual, como si recordara algo real, no imaginado. No cambiaba versiones ni dudaba. Cada detalle permanecía idéntico a lo largo de los años. Incluso habló de un dispositivo que llamó visor temporal, que permitía ver lugares distantes proyectados en una esfera luminosa. Otro punto inquietante. Cuando vio una foto de la luna llena, muy brillante, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Era preciosa antes de quebrarse». Astrónomos consultados mencionaron que el escenario que describe, aunque improbable, no es imposible. Si un asteroide lo suficientemente grande colisionara con la luna, podría fragmentarla, alterando mareas, clima y rotación terrestre. No existe evidencia de que vaya a suceder, pero su descripción coincide con simulaciones teóricas reales. ¿Cómo un niño de 7 años puede describir eso con tanta precisión? Cuando cumplió 8, Oliver afirmó que no tenía muchos recuerdos más, que el futuro se estaba borrando. Sus relatos disminuyeron hasta volverse breves flashes.
Hoy, ya adolescente, dice apenas recordar escenas sueltas, pero todavía se incomoda cuando ve la luna. Cuando se le pregunta, responde con una frase que deja escalofríos. El futuro es como un sueño que olvidé, pero yo sé que lo viví. Estamos ante imaginación infantil extraordinariamente avanzada. ¿Una memoria de otra vida? ¿O visiones de un futuro probable en una línea temporal paralela? Si el tiempo es circular, podemos recordar lo que aún no ha ocurrido. Porque si un niño puede hablar con detalle de un mundo futuro que nunca existió, o tal vez sí existirá, la siguiente historia nos lleva a algo material, físico, imposible de negar. Número 8. El reloj digital hallado en una excavación del siglo XIX. En 1976, un grupo de arqueólogos trabajaba en la restauración de una tumba datada entre los siglos XVI y XVII en Shanxi, China. El terreno era árido, las herramientas golpeaban la arcilla compacta y todo indicaba que el hallazgo sería otro descubrimiento tradicional: vasijas, piezas de jade, sedas deterioradas por el tiempo. Sin embargo, cuando uno de los investigadores retiró cuidadosamente un bloque de piedra del interior de la cámara funeraria, algo cayó al suelo y sonó metálico. Pequeño, brillante, minúsculo. Al recogerlo, no podían creer lo que tenían en las manos. Un reloj anillo digital, con números tallados en una superficie plateada y la palabra Swiss en miniatura. El objeto mostraba la hora 10:06, congelada en un marco que parecía moderno. Demasiado moderno. El equipo se paralizó. La tumba estaba sellada, intacta, cubierta por capas geológicas que databan de siglos atrás. No había túneles recientes, no había signos de saqueo. Aquello había estado ahí desde el entierro original. ¿Cómo podía un reloj del siglo XX aparecer dentro de una tumba del siglo XVII? Las fotografías muestran claramente un diseño imposible para la época. Metal pulido con brillo industrial, estructura mecánica miniaturizada, corona giratoria diminuta. Algunos sostienen que incluso parecía haber restos de lo que podría ser una pantalla. Ni una joya antigua, ni una falsificación. Un reloj moderno en un lugar que existía antes de que el concepto de reloj digital fuera imaginable. Los dirigentes del proyecto ordenaron detener la excavación. El reloj fue enviado al laboratorio para analizar su composición. Los resultados fueron aún más inquietantes. La aleación contenía elementos que solo comenzaron a usarse de forma industrial en el siglo XX. No había explicación posible. Si hubiera sido una broma colocada recientemente, la tumba habría mostrado signos de apertura. Pero no. Los sellos cerámicos permanecían intactos, y la pátina del interior confirmaba siglos de aislamiento. Algo aún más extraño llamó la atención. Los arqueólogos afirmaron que al caer, el reloj sonó como si hubiera sido liberado de un espacio hermético, como si hubiese estado atrapado bajo ligera presión durante cientos de años. Investigadores intentaron desacreditar el caso, pero ninguna teoría encajó del todo. Un reloj perdido en una grieta que cayó por accidente. Imposible por la posición y profundidad del artefacto. ¿Una inserción moderna? No había huellas, ni roturas, ni señales de manipulación. ¿Un fraude del equipo? Las carreras de los presentes están limpias y no existía beneficio personal. Cuando una pieza del futuro aparece en el pasado, solo quedan hipótesis temerarias. Que el reloj perteneció a un viajero temporal que murió allí y su artefacto quedó atrapado, o que objetos del futuro pueden cruzar hacia atrás por fisuras del tiempo, sin necesidad de que nadie viaje físicamente. Lo más perturbador llegó semanas después. Antes de que el reloj pudiera ser expuesto públicamente, desapareció de los archivos oficiales, junto con parte del informe científico. Nadie asumió responsabilidad. Cuando los periodistas volvieron años más tarde a pedir acceso, se les dijo que nunca existió tal objeto. Pero las fotos, tomadas por dos estudiantes durante la excavación, siguen circulando. En una de ellas, incluso puede verse algo grabado en el borde. Un símbolo parecido a un número 8 horizontal, el símbolo del infinito, idéntico al encontrado en ese misterioso niño del futuro, del caso anterior.
¿Coincidencia o advertencia? Se filtró un objeto del futuro hacia el pasado. Estamos ante la prueba más tangible de un salto temporal material. ¿Cuántos objetos imposibles reposan en museos etiquetados como artefactos desconocidos? Si un simple reloj puede romper la línea del tiempo, nuestra próxima historia nos llevará a un escenario aún más impactante. Número 7. El piloto que juró haber visto una ciudad futurista flotando en el cielo. En 1989, el piloto brasileño Adriano Ferreira, con más de 4.000 horas de vuelo comercial, despegó desde Manaos rumbo a Porto Velho, en un trayecto que había realizado tantas veces que podía recitarlo de memoria. El clima era estable, la visibilidad casi perfecta, y el vuelo avanzaba sin incidentes cuando, aproximadamente a las 22:47, algo en el horizonte capturó su atención. Primero creyó que era una formación de nubes iluminadas por la luna, pero la luna no estaba allí esa noche. Lo que vio parecía sólido, estructurado, artificial. Tomó los binoculares y contuvo el aliento. Frente a él, suspendida sobre las nubes, había una ciudad entera flotando, brillando con luces blancas y azuladas que no se parecían a ninguna iluminación aeronáutica. La describió como un conjunto de torres altísimas, con formas curvas y sin ventanas visibles, unidas por pasarelas luminosas que cruzaban entre los edificios como filamentos de energía. No había motores, hélices ni estructuras de soporte. La ciudad simplemente flotaba, silenciosa, como una isla suspendida por fuerzas desconocidas. Adriano redujo velocidad, pidió confirmación de tráfico aéreo y reportó objetos luminosos estáticos en altitud estimada 12.000 pies. La torre no detectó nada, ni en radar ni en instrumentos auxiliares. Para todos, el cielo estaba vacío, pero él lo veía claramente. Se acercó unos kilómetros más y entonces ocurrió algo aún más extraño. Alrededor de la ciudad flotante, el cielo parecía distorsionado, como si la atmósfera vibrara o estuviera doblada por calor. Una turbulencia leve sacudió el avión pese a que el radar indicaba aire limpio. Ferreira dijo que, por unos segundos, tuvo la certeza absoluta de que aquello no pertenecía a nuestra época, sino a otro tiempo. Observó estructuras que parecían moverse como organismos vivos, luces que ascendían y descendían en patrones que no parecían eléctricos, sino bioluminiscentes. En su informe posterior, Adriano declaró que durante el avistamiento el paso del tiempo se volvió confuso. Juró que solo pasaron 5 minutos observando la ciudad, pero al aterrizar descubrió que había un desfase de casi 1 hora respecto a su plan de vuelo. Su tripulación recordó la turbulencia, pero no vieron la ciudad. Lo curioso es que ninguno experimentó sueño o pérdida de memoria. Solo Adriano, como si hubiera sido el único sintonizado con aquella anomalía temporal. Semanas después, aún obsesionado, pidió acceso a grabaciones de radar. Encontró algo, un pico energético registrado exactamente en el minuto del avistamiento, una alteración intensa en el campo magnético en un radio de 30 kilómetros. Nadie había podido explicarlo. Investigadores del fenómeno creen que Adriano pudo haber atravesado una ventana temporal y que lo que vio fue una ciudad del futuro acercándose a nuestro presente durante un instante. Otros sugieren que existe una versión avanzada de la humanidad en una línea paralela que ocasionalmente se superpone sobre la nuestra, visible solo para quienes atraviesan ciertas franjas de altitud o estado mental. Pero lo más inquietante ocurrió un año después. Adriano recibió una carta anónima, sin remitente, sin estampilla visible, que solo decía: «No miraste por accidente. Algunos cielos pertenecen a mañana». Dentro había una fotografía en blanco y negro de una estructura muy similar a la que él describió, pero tomada desde tierra, sin fecha, firma ni origen. ¿Fue una visión del futuro? ¿Un eco temporal suspendido entre líneas de realidad? Un lugar que existe ahora, pero fuera de nuestro alcance. Si una ciudad puede aparecer flotando en el cielo como un espejismo del mañana, ¿qué más podría cruzarse con nosotros cuando el tiempo se debilita?
Porque si el futuro puede mostrarse desde el aire, el siguiente caso nos llevará a un misterio aún más inquietante. Número 6. El barco japonés que desapareció durante 40 años y regresó intacto, sin un solo tripulante. En 1925, el pesquero japonés Hoshimaru zarpó desde Hokkaido con una tripulación de 23 hombres. Era un barco robusto, conocido por su disciplina y por las largas temporadas que pasaba en aguas frías cazando bacalao. Tras 2 semanas, el Hoshimaru dejó de enviar reportes. La señal telegráfica se cortó sin aviso. No hubo tormenta registrada, ni ataque, ni reporte de piratería. El barco simplemente desapareció del mapa. Durante meses, la Marina realizó búsquedas exhaustivas. Hallaron restos de otros pesqueros, redes destruidas, botellas y boyas. Pero del Hoshimaru no quedó ni una astilla. Se asumió lo peor. Los 23 hombres fueron declarados fallecidos. La historia quedó archivada como un naufragio más hasta que, 4 décadas después, el barco regresó. En 1965, un buque mercante procedente de Rusia informó haber avistado una embarcación navegando en línea recta, sin luces y sin respuesta a las llamadas, moviéndose como si nadie la condujera. Cuando se acercaron, el nombre pintado en la madera envejecida heló la sangre de la tripulación: Hoshimaru. El mismo barco perdido hacía 40 años, con el casco apenas deteriorado por el tiempo, casi como si hubiera estado anclado bajo protección. No había señales de remodelación. Ningún registro de venta ni indicio de haber pasado por manos modernas. Equipos de rescate abordaron el barco. Lo encontraron en perfectas condiciones internas, con utensilios ordenados, platos sobre la mesa, una tetera oxidada pero llena, como si alguien la hubiera dejado hace solo unas horas. Incluso hallaron camas hechas, botas alineadas, cuerdas enrolladas con precisión naval. No había cuerpos, manchas de sangre ni señales de lucha ni de abandono apresurado. Parecía como si la tripulación se hubiese desvanecido en mitad de una rutina diaria. En la sala de mando, el cronómetro marcaba 14:17, detenido. Y junto a él, un calendario fijado al año 1925. Los documentos de navegación estaban intactos. La última anotación del capitán decía: algo extraño sobre el agua. Brilla como el sol, pero no hay sol. Después, silencio absoluto. Lo más perturbador fue el estado del casco. Los expertos determinaron que el desgaste era equivalente a unos 3 o 4 años en mar abierto, no 40. Como si el barco hubiese estado protegido, o peor aún, fuera del tiempo durante décadas. Los laboratorios encontraron vida marina adherida al casco, sí, pero en capas inconsistentes, como si hubiera aparecido y desaparecido en distintos intervalos temporales. Algo imposible en condiciones normales. Las leyendas comenzaron a crecer. Algunos pescadores aseguraron que el Hoshimaru cruzó accidentalmente una corriente temporal oceánica, un punto de quiebre donde el tiempo se contrae o se expande. Otros dijeron que la tripulación pudo quedar atrapada en otra época o en un lugar donde el tiempo no avanza como aquí. Hubo quien afirmó haber visto figuras humanas en la cubierta, sombras que desaparecían al ser iluminadas. Uno de los rescatadores juró que al entrar a los camarotes escuchó por un momento risas y pasos, un eco tenue como si la rutina del barco siguiera viva en algún otro plano. El Hoshimaru fue remolcado a puerto, estudiado durante meses y finalmente sellado como pieza de investigación restringida. Hoy yace en un hangar naval donde el acceso está prohibido. Oficiales retirados han contado entre susurros que, por las noches, se escuchan golpes metálicos, como si algo caminara dentro, aunque nadie esté allí. ¿Regresó solo el barco? ¿Y los hombres? Siguen atrapados en un tiempo que no es el nuestro, sin saber que han pasado décadas. Si un navío puede desaparecer 40 años y volver como si el tiempo no hubiera pasado, ¿qué significa realmente perderse en el océano? ¿Es la muerte solo cambiar de siglo? Porque si un barco puede regresar del pasado como un fantasma físico, la próxima historia nos llevará a un territorio aún más profundo. Número 5.
La abuela que apareció en una foto familiar décadas antes de nacer. En 1957, en una casa antigua de Lugo, la familia Montenegro organizaba la clásica reunión dominical. Entre tertulias, vino casero y olor a guiso, la abuela sacó una caja de latón llena de fotografías antiguas que habían pertenecido a los bisabuelos. Imágenes en blanco y negro, hombres con boinas, mujeres con peinetas, niños serios frente a la cámara. Nada fuera de lo común. Hasta que una niña de la familia, entonces de 9 años, señaló una foto y preguntó con ingenuidad: ¿por qué sale aquí la abuela si todavía no había nacido? Todos rieron, pero cuando observaron la imagen con detenimiento, la risa se convirtió en silencio. En la fotografía, claramente fechada con tinta en la parte trasera, 1931, aparecía un grupo de 5 niños en una plaza rural. Uno de ellos era idéntico a la abuela Carmen, misma nariz fina, misma forma de ojos almendrados, incluso el lunar bajo la ceja que era casi su marca registrada. Mismo rostro, misma sonrisa. Pero Carmen nació en 1942, 11 años después. Al principio, la familia pensó que la niña simplemente veía un parecido y exageraba. Pero cuanto más se observaba la fotografía, más escalofríos producía. El parecido no era casualidad, era absoluto. Carmen, ya adulta, tomó la foto entre sus manos y palideció. No solo se parecía a aquella niña, era ella. No soy yo, pero soy yo, dijo en voz baja. Nadie sabía cómo explicar que una mujer apareciera retratada en un tiempo en el que aún no existía. Para aumentar el misterio, detrás del grupo infantil se veía un objeto borroso, metálico, con forma cilíndrica vertical. Ningún miembro de la familia reconoció aquella estructura. No existía en la aldea en 1931, o de hecho no se instaló nada parecido hasta los años 80. Carmen guardó la fotografía durante años como un secreto que casi nadie comentaba. Pero en 1999, durante reformas en la casa, encontraron otra caja oculta detrás de una madera levantada del desván. Dentro había cartas, recortes y otra foto, esta vez color sepia, sin fecha, donde aparecían 2 mujeres vestidas con trajes que parecían ligeramente fuera de época. Una de ellas era idéntica a Carmen con aproximadamente 30 años. Pero cuando se tomó esa foto, Carmen tenía apenas 12. En el reverso, escrito con un pulso tembloroso, solo decía: «A veces uno vuelve antes de llegar». La familia comenzó a investigar el árbol genealógico buscando una antepasada idéntica, pero no existía ninguna. Ni nombre, ni retrato, ni registro. Ni abuela, ni bisabuela, ni tía, nada. Todo señalaba que aquella figura era Carmen antes de nacer. Investigadores aficionados propusieron la idea de reencarnación atemporal, una vida repetida que deja huellas en el pasado. Otros sugirieron deslizamientos temporales fotográficos, como si la imagen hubiera capturado un reflejo del futuro. Pero la teoría más inquietante llegó cuando un historiador notó algo. El mismo objeto metálico borroso detrás de los niños aparece también, con más claridad, en la segunda foto. Y se parece a una antena moderna, pero fractal, como las usadas en telecomunicaciones de nuevas generaciones. Fueron esas imágenes fragmentos temporales capturados accidentalmente por cámaras antiguas. ¿Carmen visitó el pasado sin recordarlo? Ella juraba que nunca estuvo allí, pero a veces decía soñar con esa plaza, con niños que la llamaban por un nombre que no era el suyo. Otras noches decía sentir nostalgia por un tiempo que no vivió. «Es como recordar un recuerdo ajeno», confesó una vez. Si las fotografías son ventanas del tiempo, entonces quizá el pasado y el futuro están más entrelazados de lo que imaginamos. Quizá el tiempo no es una línea, sino un álbum donde algunas páginas se mezclan. Y si un rostro puede aparecer antes de existir, ¿qué otras huellas dejamos en épocas que aún no hemos vivido? Si esta historia te parece tan inquietante como a nosotros y quieres seguir explorando casos que desafían el tiempo, deja tu like y suscríbete a Crononautas, así continuamos abriendo portales a misterios que la lógica no puede cerrar.
Y ahora que hablamos de rastros del futuro incrustados en fotografías del pasado, el siguiente caso nos lleva a un caso en el que el tiempo no dejó una imagen, sino un vacío. Número 4. Dorota, la mujer que desapareció 10 minutos y afirmó haber pasado 2 días en la Edad Media. En 2012, en un pueblo cerca de Cracovia, Dorota, una profesora de historia, salió de casa en la mañana para tomar el autobús que la llevaba a la escuela. Su ruta era corta: cruzar la plaza, pasar frente a la panadería y esperar en la parada. Pero aquella mañana algo cambió. Dorota nunca llegó a la escuela y los vecinos aseguraron que la vieron salir con normalidad. Su marido revisó su teléfono y marcaba 7:42, la hora exacta en que había salido. La policía fue avisada rápidamente. Nadie podía imaginar que aquel incidente duraría apenas minutos, pero para Dorota fue mucho más. 10 minutos después de la desaparición, exactamente a las 7:52, Dorota apareció en la misma plaza donde la habían visto por última vez. Iba descalza, cubierta de polvo, con un vestido de tela áspera que nadie reconoció. Lloraba, respiraba agitada y sostenía un trozo de pan duro envuelto en lino envejecido. Los médicos confirmaron algo inquietante. Había tierra bajo sus uñas, pero no del pavimento moderno, sino arcilla y restos vegetales antiguos, similares a los encontrados en excavaciones medievales de la región. Su reloj, detenido, marcaba 14:09, pero apenas habían pasado 10 minutos desde su desaparición. Cuando se calmó, Dorota relató que al cruzar la plaza escuchó un sonido similar al tañer de campanas, pero no del reloj de la iglesia, sino más graves, más vibrantes, como si vinieran de otra época. Después, el paisaje cambió. Las fachadas modernas habían desaparecido. La plaza era un mercado medieval, con puestos de barro, cabras, hombres con túnicas de lana y mujeres cubiertas con cofias. Nadie parecía sorprendido por su presencia. Al contrario, dijeron que la habían visto muchas veces. Dorota aseguró haber pasado 2 días enteros allí. Durmió en una posada de madera con olor a humo, comió pan delgado y sopa rústica, escuchó conversaciones incomprensibles en un polaco arcaico, con palabras que ella jamás había oído, pero que entendía instintivamente. Intentó pedir ayuda, explicar que venía del futuro, pero cada vez que trataba de describir su época, la gente la miraba con rechazo o miedo. Un hombre la llamó bruja de lengua rara. Al caer la segunda noche, Dorota vio a lo lejos la silueta de un reloj moderno, suspendido en el aire como una imagen borrosa que no debería existir allí. Corrió hacia él, sintió un tirón en el pecho y en un parpadeo estaba de vuelta en la plaza actual, con los zapatos desaparecidos y ropa medieval que después fue analizada en laboratorio. Los textiles mostraron tejido manual con patrones del siglo XIII, fibras vegetales antiguas y costuras irregulares imposibles de fabricar industrialmente. Los escépticos intentaron explicar el caso como desorientación o pérdida temporal de conciencia. Pero ninguno pudo responder cómo Dorota pudo obtener ropa medieval auténtica, ni el pan endurecido que, analizado, reveló levaduras propias de fermentaciones antiguas. Tampoco pudieron explicar por qué su reloj marcaba una hora futura si ella afirmó haber vivido 2 días completos. Y más inquietante aún, Dorota dijo que durante su estancia en la Edad Media vio un objeto moderno a lo lejos, una antena metálica similar a las de telefonía. Como si 2 tiempos se rozaran, declaró. Si una persona puede desaparecer 10 minutos y vivir 2 días en otro siglo, ¿cuántas veces ocurre sin testigos? ¿Cuántos viajeros temporales jamás regresan? ¿Y cuántas épocas se tocan solo por un instante? Porque si el pasado puede tragarse a alguien y devolverlo con pruebas físicas, nuestra siguiente historia nos llevará a un caso donde no hay viaje físico, sino un tren entero que cambió de época. Número 3. El metro de Kiev que cambió de época y volvió con relojes desincronizados. En 1995, un incidente poco documentado pero profundamente inquietante ocurrió en la línea subterránea de Kiev, Ucrania.
Un tren repleto de pasajeros partió desde la estación Universitet rumbo a Polytechniczny Institut, un trayecto rutinario que debía durar apenas 3 minutos. Ese día, sin embargo, el convoy tardó casi media hora en volver a aparecer. Las cámaras de entrada registran su salida, pero entre una estación y otra, un recorrido recto, sin bifurcaciones ni túneles abandonados. El tren desapareció por completo del sistema. No había fallos eléctricos ni colapso de señal. Simplemente dejó de existir en el monitoreo central. Minutos después, cuando el personal ya se preparaba para activar protocolos de emergencia, el tren emergió de pronto como si hubiese estado allí todo el tiempo. Los pasajeros bajaron confundidos, algunos llorando, otros en silencio absoluto. Lo más perturbador fue que todos aseguraban haber hecho un trayecto normal, de apenas unos minutos. Para ellos no había ocurrido nada. Ninguno recordaba demoras, apagones o paradas. Afirmaron que el tren no se detuvo, que el conductor nunca perdió control, ni luz ni sonido. Pero el personal de la estación afirmó que pasaron 27 minutos reales entre la salida y el regreso. La anomalía no terminó ahí. Los relojes de los pasajeros mostraban horas distintas. Algunos estaban adelantados, otros atrasados. 2 dispositivos electrónicos se reiniciaron solos, como si hubieran sufrido una fuerte descarga magnética. La hora oficial de la ciudad marcaba 12:14, pero los relojes internos del convoy señalaban 11:47. El registro digital parecía haber retrocedido. Un operador del metro, presente aquel día y luego jubilado, confesó años más tarde que el radar interno, que monitorea cada tren, mostró por un instante una lectura imposible. Fuera del rango temporal. Cuando los investigadores preguntaron a los usuarios por detalles, surgieron testimonios inquietantes. Una mujer dijo haber visto por la ventana túneles que no reconoció, más estrechos, con ladrillos sin revestimiento, como si el metro hubiera retrocedido a un estado antiguo. Un hombre afirmó haber observado faroles con luz amarillenta en un pasillo lateral donde debería haber fluorescentes modernos. Otros reportaron escuchar ecos de pasos que no correspondían al ruido del tren, como si hubiera voces lejanas, hablando en un idioma que no pudieron identificar. Ninguno de esos detalles aparecieron en la primera versión de sus relatos. Todos los recuerdos llegaron horas después, como si la experiencia hubiera tardado en asentarse. El gobierno declaró la falla como error de sistema y retraso operativo. Caso cerrado. Pero empleados internos filtraron documentos donde constaba que 3 vagones aparecieron con polvo antiguo adherido a los rieles, similar al que se encuentra en túneles no usados desde los años 60. Y aún más extraño, uno de los pasajeros llevaba un pan recién comprado antes de subir, todavía caliente, pero al llegar a destino estaba duro como si hubieran pasado días. Una teoría sugiere que el tren cruzó accidentalmente un pliegue temporal, quizá intersectando con otra época de la misma ciudad. Otra, que el convoy quedó atrapado en un corredor fuera del tiempo, un espacio intermedio donde el reloj se desacopla de la realidad. Otros creen que Kiev, con su red subterránea profunda, podría ocultar zonas de distorsión temporal naturales, conectadas con fallas geológicas. La pregunta inquietante queda suspendida como eco en ese túnel. ¿En qué lugar estuvo ese tren durante 27 minutos que nadie vivió? ¿Pasaron realmente 3 minutos o media hora? O ambos, porque si un transporte entero puede transitar entre épocas sin que sus pasajeros lo noten, el caso que viene ahora nos conduce a un caso todavía más incómodo. Número 2. La mujer hallada con un objeto moderno dentro de una excavación de 1890. En 2014, un equipo de restauración trabajaba en la reconstrucción de un edificio victoriano en Oregón, Estados Unidos. La estructura databa originalmente de 1890 y durante la rehabilitación se decidió excavar la parte inferior para reforzar los cimientos. Entre ladrillos, polvo y herramientas oxidadas, los arqueólogos encontraron algo que los obligó a detenerse. Bajo una capa de tierra compacta, a casi 2 metros de profundidad, apareció lo que parecía ser una pequeña caja de madera.
Al abrirla, descubrieron documentos victorianos, fotografías en sepia y el broche de una mujer desconocida. Todo encajaba con el siglo XIX, excepto por un detalle imposible. Dentro de la caja, cuidadosamente envuelto en tela antigua, había un reloj digital plateado, con pantalla negra y botones laterales. No era un reloj antiguo, sino un reloj moderno, claramente posterior a los años 70 del siglo XX. El aparato no funcionaba, pero su forma era inconfundible, con un grabado en la parte trasera que decía: «Para M. Volveré cuando sea tiempo». Los arqueólogos quedaron en silencio. ¿Cómo un reloj digital terminó dentro de una caja enterrada más de un siglo antes de que existiera la electrónica? El hallazgo se volvió aún más extraño cuando analizaron el interior de la caja. La madera tenía desgaste y humedad consistentes con décadas bajo tierra. Las telas estaban parcialmente descompuestas, con microorganismos datados del siglo XIX. Sin embargo, el reloj, aunque sucio, no presentaba la corrosión típica de un objeto enterrado durante más de 100 años. Era como si hubiera permanecido allí mucho menos tiempo del que indican los estratos. Y aún así, las capas de tierra que lo cubrían estaban intactas, sin señales de alteración reciente. A pocos metros del hallazgo, encontraron un pequeño diario escrito con letra femenina. La última página, la única no amarillenta, como si hubiese sido añadida después, contenía una entrada sin fecha clara. Allí, la mujer describía un sueño recurrente donde visitantes con luces en las muñecas caminaban en la ciudad, hablando con cajas brillantes que respondían con voz metálica. Y añadía una frase desconcertante. Él dijo que vendría de un tiempo donde el cielo brilla en azul eléctrico. Dijo que volvería cuando yo no lo recordara. Los registros mostraban que en 1890 vivió allí una mujer llamada Margaret Holloway, fallecida según archivos en 1893 a los 24 años. En el lugar exacto donde apareció la caja, se encontró posteriormente un broche con sus iniciales MH y una foto borrosa, donde Margaret sostiene un objeto rectangular oscuro, difícil de identificar, pero sorprendentemente similar a un teléfono moderno, aunque la nitidez es insuficiente para confirmarlo. La teoría oficial fue silenciosa. Objeto introducido posteriormente durante modificaciones. Pero los ingenieros señalaron que para colocar algo dentro de esa capa de tierra habría sido necesario excavar, romper cimientos y volver a sellarlo sin dejar rastro. Algo que no encaja con la documentación estructural del edificio. Al preguntar a los trabajadores antiguos, uno dijo algo que estremeció a todos. A veces, las cosas no llegan del pasado, llegan del mañana y se quedan atrapadas atrás. ¿Es posible que el reloj perteneciera a alguien del futuro que visitó esa época? ¿Que Margaret conoció a alguien fuera de su tiempo? ¿O que aquel objeto viajó accidentalmente a través de una fractura temporal, quedando enterrado hasta que el siglo XXI lo trajo de vuelta? Quizás el tiempo no siempre avanza hacia adelante. A veces deja caer piezas al pasado, como migas en un sendero que todavía no hemos recorrido. Porque si un reloj moderno aparece enterrado en 1890, nuestra última historia nos lleva a un desenlace mayor. Número 1. La transmisión imposible que predijo tecnologías inexistentes décadas antes de crearse. Era el año 1931. La radio empezaba a conquistar hogares, bares y estaciones de tren. Las emisiones eran locales, rurales, llenas de música en directo y discursos breves. Pero una noche, en una estación de Michigan, docenas de radioaficionados sintonizaron una señal extraña, como si alguien hubiera irrumpido en la banda con un aparato que no debería existir aún. Primero se escuchó estática, luego una voz masculina, metálica, distorsionada, pero claramente humana. Hablaba en inglés, aunque con un acento desconocido y un ritmo casi mecánico. Lo que dijo dejó a todos helados. La voz describía un dispositivo portátil capaz de mostrar imágenes en movimiento, del tamaño de una mano, conectado a una red invisible alrededor del planeta. Habló de miles de pantallas en los bolsillos, del intercambio de mensajes instantáneos y de bibliotecas enteras comprimidas en un cristal luminoso.
En 1931, eso era delirio puro. Aquel hombre describía con precisión los smartphones e Internet, más de 60 años antes de que existieran. Luego nombró otra tecnología: carreteras aéreas automáticas con vehículos sin conductor. Algo que recién hoy estamos rozando con drones y coches autónomos. Los operadores captaron la señal durante 6 minutos. Después, desapareció sin rastro, sin repetición, sin eco. Lo más extraño fue que las válvulas de las radios quedaron sobrecalentadas, como si hubieran recibido más energía de la que la tecnología podía soportar. Cuando los radioaficionados se reunieron, cada uno tenía fragmentos distintos de la transmisión, como si el mensaje no hubiera sido lineal en el tiempo. Alguien aseguró haber escuchado fechas futuras. Otro dijo que la voz mencionó que venía de un ciclo aún no completado. Un tercero juró que escuchó una frase final: «Nos verán nacer 2 veces». Los registros de aquella noche existen en diarios personales, en foros antiguos de radio, en cartas de coleccionistas. Durante años se intentó replicar el fenómeno, pero jamás volvió a ocurrir. El gobierno investigó y concluyó que la señal probablemente proviniera de un experimento experimental europeo. Explicación cómoda, pero falsa. Ningún país tenía tecnología para transmitir de esa forma, y menos para describir con precisión aparatos que ni siquiera se habían imaginado todavía. Con los años surgieron teorías más inquietantes. Algunos sostienen que fue una transmisión del futuro filtrada accidentalmente hacia el pasado, alcanzando radios primitivas como un eco tecnológico desfasado. Otros creen que fue una voz de una línea temporal paralela, donde el desarrollo tecnológico ocurrió antes. También existen quienes piensan que la señal provenía de una inteligencia artificial futura tratando de contactar con su propio pasado. ¿Advertencia? ¿Error? ¿Un mensaje lanzado al vacío esperando que alguien, algún siglo después, lo entienda? Sea cual sea la verdad, aquella noche una señal atravesó el tiempo. Rompió la linealidad. Se coló en un mundo que aún no estaba listo para descifrarla. Tal vez quienes la escucharon fueron testigos accidentales de algo enorme. O quizás simplemente fueron el destino que esa transmisión buscaba alcanzar. Y ahora la pregunta que te dejo para cerrar este viaje es simple, pero perturbadora. ¿Y si en este mismo momento otra señal del futuro estuviera buscando un receptor y ese receptor fueras tú? Si quieres que sigamos explorando casos tan inquietantes como este, apoya el vídeo con un like, suscríbete a Crononautas y activa la campana, porque el próximo viaje puede llevarnos aún más lejos en el tiempo. Y recuerda, el tiempo no es una línea, es un laberinto.